Hola mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga una vez más. En esta lección vamos a ver cosas muy interesantes. Esta lección vamos a ver nosotros acerca del bautismo en agua, que es el primer mandamiento a obedecer, y vamos también a considerar un tema muy importante, que es que el Evangelio es más que creer y que ser bautizado. En la lección pasada nosotros estuvimos viendo, hicimos la pregunta si estamos cerca o estamos dentro del reino de Dios. Y contestamos esa pregunta. Y también hablamos de cómo se entra en el reino de Dios. Al reino de Dios, dijimos, se entra por arrepentimiento. Hoy consideraremos acerca del bautismo en agua. Fue el Señor Jesucristo quien nos dijo en Marcos capítulo 16 y el versículo 16 que el que creyere y fuere bautizado sería salvo. También fue el Señor Jesús que dijo en Mateo 28, dijo que fuéramos y lleváramos este evangelio a todas las naciones y al que creyere debemos bautizarle y luego entonces enseñarles a que guarden todas las cosas que Él mandó. Cuando nosotros hablamos sobre el bautismo en agua, nosotros tenemos tres cosas que debemos considerar, y esto, claro, lo consideramos en todas las escrituras, pero en esta lección en especial quisiéramos entender tres cosas con que nos vamos a encontrar siempre. Estas tres cosas son doctrina, dogma y tradición. Doctrina, dogma y tradición. La doctrina es la palabra de Dios. Nosotros todos pudiéramos decir tenemos la misma doctrina porque tenemos la misma palabra de Dios. Es posible que hayan diferentes versiones, pero básicamente todas tenemos lo mismo. Entonces podríamos decir que la doctrina, todo creyente, todo cristiano evangélico, tenemos la misma doctrina, es la misma palabra. Ahora, ¿dónde empiezan los cambios? Los cambios empiezan en el dogma. El dogma es cómo yo interpreto esa doctrina que he leído. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos en que hay personas que piensan que la salvación es por obras, que hay que hacer obras. Pero luego cuando empiezan a entender lo que el Espíritu Santo les está enseñando, se dan cuenta que la salvación es por gracia y es por fe. ¿Cambió la doctrina? No. Lo que cambió fue su manera de interpretar la doctrina. Ahora, tenemos también otro elemento, aparte del dogma, que es la tradición. Y la tradición es cómo se hacen las cosas en determinado círculo cristiano. Y es ahí donde nosotros tenemos tanta variante. Por eso tenemos una congregación acá que cree esto, otro que cree en aquello, otro que cree en allá. Y nosotros a veces nos confundimos. Por eso yo no quiero ser causante de confusión en la vida suya. Por eso vamos a ver lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Recuérdese, en el reino de Dios tenemos un rey y se llama Jesús. Y nosotros los discípulos vamos a obedecer al rey Jesús. Entonces el rey Jesús fue quien dijo, yo quiero que te bautices. Yo quiero que tú seas bautizado. Y la palabra bautismo significa sumergir. Por eso nosotros los cristianos creemos en sumergir a la persona, porque el bautismo está representando algo muy interesante y es una sepultura. Nosotros tenemos algunos segmentos del cristianismo que dicen que hay que bautizar a las personas cuando son bebés. Nosotros creemos que la relación con Jesucristo es una relación personal donde mi voluntad tiene que estar envuelta. Y es ahí donde el Señor Jesús llama a que nosotros nos compenetremos con Él en su muerte. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros miramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Allí Él murió por nosotros. Pero Jesucristo no solamente murió en la cruz, Jesucristo también fue sepultado. Y no solamente quedó ahí en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Cuando nosotros somos bautizados, lo que estamos diciendo es, nos compenetramos con la muerte
de Jesús con su sepultura y también con su resurrección. En otras palabras, nosotros participamos del sacrificio completo de Jesús. Por eso es la importancia del bautismo. El bautismo no es una opción, el bautismo no es algo opcional. El Señor Jesucristo, cuando mandó a la Gran Comisión, dijo, vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar estas cosas. Pero antes de eso dice, bautícenlo aquel que ha creído. ¿Por qué? Porque el bautismo es parte del paquete de la salvación. El bautismo no es opcional, el bautismo es parte integral, porque estamos representando a Jesús en nuestras vidas y nosotros compenetrándonos con Él. Déjenme ponérselo de esta manera. Nosotros no podemos bautizar a alguien antes de que crea, porque sería el equivalente en lo natural de enterrar a alguien antes de que se muera. Es ilógico. ¿Cómo vamos a enterrar a alguien antes de morir? Podría alguien decir, bueno, ya lo enterramos para que el día que se muera no tengamos que enterrarlo. Eso es ilógico. Nosotros no podemos bautizar a alguien que no ha creído en Jesús, porque el creer en Jesús es identificarse con la muerte en la cruz. El bautizarse es identificarse con Él en la sepultura. Por eso nosotros sumergimos a la persona en el agua diciendo, así como te metes en el agua, así mismo te compenetras con Jesús. Y cuando sales del agua, estás entrando en la resurrección de Jesucristo. Alguien podría decir, estos son meros simbolismos. La palabra del Señor habla de que esto es una realidad espiritual, es algo que está ocurriendo en Dios. Y el bautismo es algo que el Señor Jesucristo nos está llamando a hacer. Él lo dice como parte de esta salvación. Es parte del paquete de la salvación. Si usted no se ha bautizado en agua todavía, usted debe hablar con su pastor y decirle, pastor, yo estoy listo para que me bauticen. Yo he creído en Jesús y yo lo he recibido como mi Señor y Salvador y yo quiero compenetrarme con Él en esa sepultura y resurrección. La palabra del Señor dice que cuando nosotros somos sepultados con Cristo, salimos a la resurrección, a una nueva vida. Esa nueva vida es la importante en el reino de Dios. Nosotros no estamos hablando de un evangelio muerto, estamos hablando de un evangelio vivo, porque el Señor Jesucristo que tenemos es un Jesucristo resucitado. Él está vivo y yo quiero compenetrarme con Él en todo su sacrificio porque Él lo hizo por amor por mí. Y como obediencia, ahora yo continúo en este camino. Ahora, acérquese a su pastor. Él está puesto por Dios para ayudarle y guiarle. Los pastores velan por nuestras almas. Él está interesado en el cuidado espiritual suyo. Él le va a guiar, Él le va a ayudar a prepararse para este bautismo. Es un acto sumamente importante. Envuelva a su pastor. Su pastor está allí puesto por Dios para ayudarle. Búsquelo. Haga de él su amigo, su compañero. Haga del pastor su guía espiritual, porque Él está para ayudarle. El evangelio es más que creer y ser bautizado. Usted se preguntará, ¿qué sigue entonces? Es ser un discípulo de Cristo. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es Cristo? Y nos hacemos discípulos de Jesucristo. Un discípulo es una persona que ama al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Un discípulo es una persona que ha entregado su vida a Jesucristo y está dispuesto a seguirle a Él, no importa lo que pase. Está dispuesto a tomar su cruz y seguirlo a Él cada día. Un discípulo es una persona que le ha entregado todas sus posesiones al Señor Jesucristo y ahora lo ha hecho a Él
el Señor de todo, el dueño de todo, y Él llega a ser ahora el administrador. Un discípulo es una persona que ha tomado la palabra del Señor Jesús y dice, yo la voy a obedecer, yo quiero obedecerla con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. También un discípulo es una persona que ha puesto la mano en el arado y ha dicho, yo te voy a seguir, Señor Jesús, y yo no voy a mirar atrás, yo voy a mirar hacia adelante, yo te voy a seguir, no importa lo que pase. Veamos ahora un punto muy importante acerca de que el Evangelio es más que creer y ser bautizado. Ya hablamos de cómo entrar en el reino de Dios por arrepentimiento y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ahora fuimos bautizados en agua, nosotros hemos sido sepultados con Jesús, resucitamos con Jesús, pero ahora, ¿qué hace Jesús? Resucitamos con Jesús. Aquí es donde nosotros muchas veces nos hemos quedado a la orilla del camino. No sabemos qué seguir haciendo. Podemos asistir a la iglesia, eso es parte de nuestra vida espiritual. ¿Tenemos que leer la Biblia? Claro que tenemos que leer la Biblia, es parte de nuestra disciplina espiritual. ¿Tenemos que orar? Claro que tenemos que orar, es parte de nuestra vida espiritual. Tenemos que tener compañerismo con los hermanos, eso es parte de nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué más vamos a hacer? Aquí es donde nosotros vamos a estar contemplando que el Evangelio es ahora una vida donde el Espíritu Santo me va a guiar a mí a llevar a Jesús a muchos lugares donde yo ni me imaginaba que podía llevarlo. Comenzando con mi familia, comenzando con mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, mis compañeros de estudio, comenzando con los que me rodean, mis vecinos. Les voy a hablar del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en este camino? En este camino, usted y yo somos ahora los representantes del Señor Jesucristo. En este camino, nosotros vamos a llevar este Evangelio y usted y yo somos sumamente importantes, hermanos. Esto yo no sé cómo transmitírselo de manera que usted lo entienda, que usted es sumamente importante en este proceso de llevar el Evangelio a otros. El Señor ha establecido pastores, ha establecido evangelistas, ha establecido maestros, ha establecido apóstoles, ha establecido muchos que nos están ayudando en el camino. Pero usted es único en la obra que va a hacer representando a Jesús en lugares estratégicos donde el Espíritu de Dios lo va a poner a usted allí. Por esa razón, el Evangelio es más que creer y ser bautizado. El Evangelio es vivir en el reino de Dios. Y el reino de Dios dijimos que son relaciones. Y en las relaciones humanas es donde nosotros empezamos a tener dificultades. El Evangelio, nosotros empezamos a hablar de Jesús, pero nuestro testimonio tiene que ir respaldando esta palabra que llevamos. El Evangelio es más que creer y ser bautizado. El Evangelio es más que simplemente asistir a la iglesia, como algo es sumamente importante, pero eso no es todo. El Evangelio es nosotros vivir en el reino de Dios diariamente. Y para esto es que nosotros estamos preparándonos a través de estas lecciones para saber en qué consiste vivir en el reino de Dios. Nosotros vamos a estar contemplando ahora que en esta gran comisión yo tengo que ser un discípulo. Y aquí es donde vamos a aprender cómo ser discípulos, para luego ir y hacer discípulos. No solamente nosotros quedarnos aprendiendo, pero compartirlo con otros. Esa es la parte que es la que Dios me ha dado, la que Dios le ha dado a usted. Usted es sumamente importante, recuérdelo y no lo olviden. Usted es parte integral de este Evangelio, de llevarlo a otros, de enseñarle a otros, comenzando con usted mismo. Yo sé que usted tiene esa hambre y esa sed del Señor porque el Señor Jesucristo lo ha puesto. El Espíritu de Dios lo ha puesto en su corazón. Y usted quiere y usted anhela. Ahora estamos aprendiendo. Vamos a aprender y quiero una vez más darle un resumen de lo que vamos a estar aprendiendo, de lo que vamos a estar observando. Vamos a ver en nuestra próxima lección, vamos a ver acerca de los que pueden ser discípulos del Señor Jesús y los que no pueden ser discípulos del Señor Jesucristo, de la misma boca del Señor Jesús.
Esto es algo muy importante que nosotros entendamos, que no es solamente que somos salvos, nos entregamos a Jesús, somos bautizados y nos quedamos esperándole. No, no solamente hacemos eso, hacemos más. Nosotros queremos ser discípulos, pero el Señor Jesucristo dijo que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener para ser discípulos. Para entender un poco mejor la realidad espiritual del bautismo, vamos a hablar un poco de la realidad espiritual de Dios. Dios vive, habita en un eterno presente. Nosotros, los seres humanos, estamos limitados por el tiempo y nuestra vida se compone de pasado, presente y futuro. No así con Dios. Dios vive en ese eterno presente. De hecho, cuando Dios le habló a Moisés, se encontró con él allá en la zarza ardiente, Moisés preguntó, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor dijo, yo soy. ¿Qué nombre tan extraño? Eso no es un nombre, es una conjugación de un verbo, ¿no es cierto? Yo soy. Y el Señor está diciendo, yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro, yo vivo en un eterno presente. Yo soy, yo continúo siendo. Entonces, nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, nosotros miramos las cosas en pasado, presente y futuro. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación del Señor Jesucristo, nosotros miramos hacia atrás y decimos, eso ocurrió hace 2000 años. Eso fue en el pasado. Pero Dios, que habita en un eterno presente, Dios está viendo la salvación de Jesús, ¿cuándo? En este momento. La muerte de Jesús la está viendo en este momento porque Él vive en un eterno presente. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Él no está sujeto a esos tiempos gramaticales. Nosotros sí, porque vivimos en un tiempo, en un bloque de tiempo. Dios vive en un eterno presente, pero nosotros vivimos en un bloque de tiempo y se compone de pasado. Lo que ya pasó se acabó. Lo que estamos viviendo es el presente y lo que viviremos es el futuro. Pero en Dios, recuerde, es un eterno presente. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos la cruz de Cristo, decimos, fue hace 2000 años, pero en la realidad espiritual, ¿cuándo está muriendo Jesús? En este momento. ¿Cuándo está siendo sepultado Jesús? En este momento. ¿Cuándo está resucitando Jesús? En este momento. Ahora, es algo que nosotros, nuestra mente finita, a veces no lo puede captar, pero si nosotros entendemos que Dios vive en un eterno presente, eso no es problema para Él. Entonces, cuando Dios quiere salvarnos, Él aplica la salvación de Jesús que está ocurriendo en este momento a mi vida. Y es por eso que Jesús me salva hoy. Alguien podría preguntar, ¿cómo es posible que la sangre de Jesús que fue vertida hace 2000 años sea efectiva hoy? Precisamente porque hoy está siendo vertida por usted y por mí. Hoy podemos nosotros recibir esa sangre fresca como que estuviera ocurriendo el sacrificio de Jesús en este momento. Ahora, Jesús también fue sepultado. Jesús también resucitó. Ahora, ¿cómo yo me identifico con esa sepultura y la resurrección? Es aquí donde entendemos la realidad espiritual del bautismo, el bautismo en agua. En el bautismo en agua, yo estoy ahora siendo sumergido con Jesús. ¿Cuándo? En este momento, en su muerte. ¿Cuándo yo resucito con Jesús? En este momento, porque Jesús también está resucitando. Usted ve, yo me uno en la realidad espiritual, porque la realidad espiritual yo me uno por la fe. La fe es la que conecta ambas realidades. Por eso es que el creyente vive en la realidad espiritual. No vivimos nosotros simplemente diciendo, oh, en el pasado Jesús pagó el precio por mí. No, Jesús lo está pagando por mí hoy. Jesús, la sangre de Jesús está fresca para mí hoy. Su sacrificio es eficaz hoy. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos vivir en esa frescura del sacrificio de Jesús. Y esto, hermanos, es lo que es la realidad espiritual del bautismo. Yo espero que estas ilustraciones les hayan ayudado para que ahora su fe se anime a ser bautizado. En la próxima lección nosotros vamos a ver estos puntos con más detalle. Lo que el Señor Jesucristo mismo nos dice de lo que es y lo que significa ser un discípulo. También nosotros vamos a ver sobre algo que el Señor nos dio para hacer algo glorioso, grandioso, que nos encomendó para nosotros lograr. Que el Señor le bendiga mucho, es mi deseo, y no se pierda la próxima lección.